Que Dios los bendiga en esta noche. Hoy vamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Y dice su palabra: por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Amén. Muchos quieren llegar a Dios y que Dios les quite todos sus problemas y les dé cosas materiales, pero así no funciona. El reino de Dios consiste en buscar a Dios primero, y a medida que Él te transforma, a medida que tu alma prospera y a medida que tú eres transformado por el poder de Él, ahí es donde eres y empiezas a ser bendecido. Pero yo te digo hoy que ese proceso de transformación no es fácil. Y la Biblia lo compara con una vasija y un alfarero. También lo compara con un oro refinado en el fuego, o como el fuego por el que es pasado un diamante o una piedra preciosa. Entonces podemos ver que todo tiene su proceso, y por eso Pablo aquí está diciendo que para tener y compartir las bendiciones y la gloria que Dios le dio a Cristo, es necesario padecer sufrimientos, o sea, pagar un precio, pagar un proceso. ¿Para qué? Para que no seamos hallados malos delante de Dios, sino que seamos hallados aprobados delante de Dios, y que siempre estemos aprobados para sus bendiciones y para todo lo que Él nos quiere dar. Esto no es que un día yo me meto con Dios y al otro día tengo una mansión, estudio universitario y carro. No, a Dios no le interesa las riquezas. A Dios le interesa transformar tu alma, porque Él lo que le interesa es la eternidad. Él tiene cuidado de ti aquí en la tierra. Y como lo dijo Jesús, no se afanen por nada, porque afanándose no van a añadir ni un centímetro de estatura a ustedes, ni van a lograr hacer nada. Más bien Él dijo que mirad a las aves del campo y los lirios, que eran vestidos mejor que Salomón, y las aves que comían y tenían su alimento sin cosechar y sin sembrar. Y más nosotros, que somos más importantes para Él. Entonces, la palabra nos enseña que Dios no le interesa mucho lo que vivamos en esta tierra. Mayormente lo que le interesa a Él es formarte para una eternidad junto a Él. La tierra es como un lugar donde somos procesados y donde somos aprobados por medio de la gracia de Cristo para poder gobernar junto con Él en la eternidad. No estamos aquí solo por estar. No estamos aquí para amar las cosas de la tierra. Estamos aquí para hacer tesoros en los cielos. Dios bendice y Dios anhela que vivamos bien. Pero déjame decirte que
Él no va a permitir que tú vivas bien si tu corazón se desviará por causa de una riqueza que Él te dé. Porque a Él le importa más mantenerte humilde y que tú le sirvas a Él con humildad que bendecirte y que tu corazón se aparte de Él. Él siempre va a cuidar tu corazón y por eso a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay veces no entendemos porque la palabra dice que Él obra por caminos misteriosos. Hay veces no entendemos el orden de Él, pero Él siempre quiere es tu corazón. Él no quiere nada más sino tu corazón. Y que sea un corazón limpio, puro y sin mancha delante de Él. Que sea un corazón humilde. Y a esos corazones Él sí los bendecirá. A esos corazones Él sí les dará. Pero todo es un proceso. Nunca es de la noche a la mañana. Nunca es que entraste a Dios y al otro día ya tienes todo. No es así. Con Dios no es así. Eso lo hace el enemigo, lo hacen los brujos. Pero con Dios, Él da riquezas que permanecen. Él da riquezas duraderas a nuestra vida. Pero solo esas riquezas vienen cuando somos procesados por Él y aprobados mediante el proceso, las pruebas, las dificultades. Él va a usar gente para procesarte. Él va a usar situaciones para procesarte. Él te va a poner a prueba a ver cómo tú tomas las decisiones. A ver si tú vas a confiar en Él, vas a creer en Él y vas a hacer lo que Él te pidió que hicieras. Si vas a caminar enfocado en su palabra y en su mandato, o te vas a dejar llevar por la situación. Y si tú te dejas llevar por la situación, déjame decirte que aún no eres aprobado para recibir de parte de Dios y que tu proceso debe continuar. Tenemos que padecer junto con Cristo. Y si Cristo nos enseñó a padecer en la tierra y Él vivió padecimiento, ¿por qué decimos que nosotros somos exentos si Él lo que vino fue a demostrar lo que nosotros íbamos a vivir aquí? Por eso Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo ya he vencido al mundo. Él también decía que Él daba una paz que no era una paz como la del mundo, sino una paz que superaba nuestro entendimiento. Una paz interna que a pesar de que están ocurriendo cosas a nuestro alrededor, estamos en paz. Él nos enseña a ser humildes. Nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nos enseña y nos enseñó a través de su palabra, nos enseña y a través de lo que Él vivió e hizo aquí en la tierra. Nos enseñó que no venimos a ser servidos, sino que vinimos a servir. Por eso yo puedo ver cuando hay hombres que se hacen llamar hombres de Dios, que tal vez empezaron en Dios, pero hoy están desviados de Dios, porque su corazón se enorgulleció, porque nunca pasaron el proceso para poder recibir, sino que buscaron el favor del hombre y escalaron en el favor del hombre. Y hoy son reconocidos en la tierra. Pero ese reconocimiento no es un reconocimiento duradero, porque su corazón está lleno de orgullo y de altivez. Creen que todos tienen que servirle. Creen que todo mundo tiene que darles todo. Pero en realidad, Dios y Cristo nos enseñó que nosotros vinimos a servir. Vinimos a servir a otros, que tenemos que considerar a los otros mayores que nosotros, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que tenemos que ser amorosos, humildes, que si nos van a robar tenemos que entregar todo, que si nos dan en una mejilla tenemos que poner la otra. Él nos enseñó que su reino
y su justicia es diferente al reino y la justicia de la tierra. Por eso no podemos vivir de acuerdo al orden de la tierra ni a la justicia de la tierra, porque lo de Dios es diferente. Por eso cuando Cristo vino, sus discípulos pensaban que Él iba a armar una guerra, que Él iba a llegar con armas y iba a hacer un ejército para derrocar al rey de Roma, que iban a ir a derrocar al César, que iban a destruir todo ese reinado y iba a ser libre el pueblo de Israel. Y todos pensaban que iba a llegar un hombre militar con armamento y un ejército grande a liberar al pueblo de Israel. Pero vino un hombre que vino a servir humilde, que enseñó el amor, que enseñó una justicia verdadera, que enseñó cosas reales, que enseñó la verdadera sabiduría, y que aún a los que decían conocer a Dios quedaron totalmente confundidos, y aún ellos los atacaron porque decían conocer a Dios. Aquellos escribas, fariseos y doctos de la ley que decían que el orden de Dios era uno, y Cristo cumplió la ley, y ellos nunca entendieron cómo la cumplió. Ellos nunca entendieron absolutamente nada de lo que Cristo hizo, porque en realidad nunca adoraron a Dios. Se enamoraron tanto de una ley que un día iba a terminar, de un pacto que un día se iba a romper e iba a iniciar un pacto nuevo, un pacto que Cristo cumplió y que se iniciaba ahora un periodo de gracia. Nunca lo entendieron y por eso no pudieron recibir de lo que Dios tenía para ellos. Muchos fariseos perdieron su salvación por no creer en el mensaje de Cristo. Y hoy en día lo vemos. Hoy en día hay mucha gente que se comporta como fariseos y atacan a los hijos de Dios. Se levantan en contra de los ministros de Dios, diciendo que no vienen de Dios, diciendo que lo que están haciendo no es y no viene de la palabra. Pero aquellos que pasan el tiempo en su intimidad, aquellos que pasan el tiempo con Dios, conocerán y entenderán quién es Dios. Por eso, nunca te dejes llevar por aquellas personas que no conocen a Dios, que dicen conocerlo, pero si tú vas y miras, no lo conocen. Pero si tú vas y miran, no tienen una relación con Dios. Siempre tienen todo de acuerdo al orden de la tierra. Tú sigue la voz del Espíritu Santo, no sigas voz de hombre, porque aún los hombres que hablen serán profetas y hablarán por parte del Espíritu, pero toda palabra siempre será aprobada. Y aquel que dijo, Jehová dijo, cuando Jehová no dijo, será destruido y será sacada a la luz las palabras reales y las falsas. Hoy padece por Cristo, padece juntamente con Cristo. Los apóstoles en el libro de Hechos cuentan que ellos los toman cautivos y los azotan. Y dice que ellos salieron azotados y salían felices por causa de ese azote, porque se creían indignos de la gracia de Dios y de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Por eso, para ellos recibir un azote era alegría. Ahora yo pregunto, en estos tiempos, recibir un azote por Cristo, ¿para ti es alegría o es tristeza? ¿Te quejas de Dios porque se levanten contra ti? ¿Te quejas de Dios porque no salen las cosas como tú quieres? ¿Te quejas delante de Dios porque no ves lo que tú quieres ver? Todos ellos pensaban que al predicar solo sería predicar, pero no pensaban que vendrían azotes. Pero los azotes vinieron porque hay que padecer juntamente con el Maestro, con Jesús, que fue el que vino y enseñó primero lo que debemos de vivir en esta tierra. Y si hoy se levantara
un ejército a atacar a los cristianos y llevarlos cautivos. Y hablo de aquí, de este país, porque en otros países ya ocurre. Y si se levantara, ¿tú qué harías? ¿Acaso te apartarías de Jesús? ¿O padecerías juntamente con Cristo, entendiendo que las bendiciones y la gloria que obtendremos será mayor que ese padecimiento? Tenemos que empezar a renovar nuestra mente y empezar a pensar como pensaban estos apóstoles, que para ellos todo era sumo gozo y suma alegría, que no decían: estoy viviendo mal, me azotaron, me pegaron, me metieron preso. Pablo duraba mucho tiempo preso, duraba en lugares y era azotado, y él decía que sus cadenas eran las que hablaban por él, y era un mensaje basado en las cadenas, porque siempre estaba preso. O sea que quería decir que por predicar la palabra siempre terminaba él preso. Pero para eso a él no era una tristeza, era más bien una alegría, porque sabía que si lo estaban llevando cautivo era porque su predicación estaba impactando las naciones de la tierra. Yo te digo hoy, no todo mundo te va a querer, no todo mundo te va a escuchar, no todo mundo va a entender lo que Dios habla a través de ti. A unos aman y a otros odian. Tú no eres profeta en tu propia tierra y Cristo lo enseñó. Así que no te importe esto, porque lo importante es que la predicación que sale de tu boca impacte con el poder de Dios las naciones de la tierra. Padece juntamente con Cristo y recibirás las bendiciones. Pensemos como pensaban aquellos apóstoles, como pensó Esteban. Esteban murió apedreado y Esteban dijo: perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero antes de él ser apedreado, dice que vio los cielos abiertos y a Cristo sentado junto a la diestra del Padre. O sea, que él ya estaba viendo esta gloria de la que habla Romanos, de la que habla Pablo. Esta gloria, ella la estaba viendo. Estaba viendo a Cristo sentado en un lugar de gloria a la diestra del Padre, entendiendo él que ya había llegado su tiempo de llegar y compartir la gloria que el Padre tenía para con él, porque él ya había cumplido su asignación en la tierra. Se podría decir que él vivió y murió muy joven, pero no importa cuántos años vivas en la tierra, lo importante es que cuando tú partas de esta tierra, partas para su gloria y se pueda decir que cumpliste el propósito de Dios en esta tierra. Porque ¿de qué sirve que te fuiste tras las cosas del mundo e hiciste un imperio en la tierra y te ganaste toda la tierra, pero tu alma se perdió? ¿De qué sirve? Pero hoy vive como vivió Jesús, porque a Cristo no lo entendía nadie. Los religiosos nunca entendieron a Cristo. Los fariseos nunca lo entendieron. Los que decían conocer la ley de Dios y a Dios nunca lo conocieron. Porque si conocieran al Padre, conocieran al Hijo, y hubieran sabido que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero como nunca conocieron a Dios y lo único que hicieron fue ser unos religiosos, y su corazón se llenó de orgullo, por eso nunca entendieron. Pero Cristo padeció por causa de nosotros, y hoy ahora nosotros padecemos por causa de Cristo, del reino de Dios y su justicia. Pero no temas y no desmayes, porque la justicia de Dios viene y un día se mostrará, y habrá una diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, y habrá una diferencia entre los hijos de Dios
y los que se hacen llamar hijos de Dios. Y ahí tú te hallarás aprobado delante de Dios. Y ahí recibirás las bendiciones y compartirás la gloria de Cristo. Hoy te digo, permanece y padece, no importa el sufrimiento, porque todo tiene recompensa. Que Dios les bendiga grandemente.